Vamos a apagar la cámara entonces. Está bien, así no va ya. Ya. A ver, vamos a compartir pantalla de una vez ya. Pantalla. Hola, buenos días, ¿nos escuchan? Buenos días, sí, sí les escuchamos. Por favor, ¿se nota en la pantalla lo compartido? Sí, sí se puede evidenciar la pantalla que han compartido. Ya, ok. Ya, ya está. El personal está allá. A ver, Susan. Sí, doctor Guido, está el del área administrativa. Ya, están todos ahí para escuchar porque la charla es justamente para que mejoremos. ¿Ya? Yes. A ver, voy a pasar lista. Ya, doctor. Ya quiero ver, los dos tienen que escuchar porque el doctor Cornejo se da su tiempo para mejorar nosotros. ¿Ya? No es por cumplir las cosas, es para avanzar. ¿Ya? Por favor. Aló, Guido, ¿me escuchas? Ah, ya. Guido, ¿me escuchas? Sí, sí, doctor, sí, lo escucho. Hola, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bien, amado ¿Cómo doctor, están? agradecerle por su ponencia, porque eso es lo que necesitamos. Mañana va a estar por ahí, Guido, el doctor Ruperto Dueñas con su equipo de supervisión. Van a estar el día miércoles, jueves, hasta el viernes te van a acompañar ahí para hacer la aplicación de las guías de supervisión, ¿no? Ya, doctor. Sí. Y más bien agradecerle, doctor, para que nos dé esta charla, porque es lo que nos falta, porque manejando ética, manejando todas las habilidades blandas, lo específico sale más rápido. Doctor, entonces, todo buena voz. Aquí tengo una presentación sobre aspectos éticos y morales que espero que resulte útil a los compañeros de trabajo que están en la administración, ¿no? La licenciada me pidió que haga una presentación específica para administración y otra también específica para los profesionales de la salud, ¿no? Obviamente médicos, enfermeras, obstetras, dentistas, etcétera, ¿no? Que va a ser en la tarde ahora a las 3, ¿ya? Así que he tratado de hacer algunas cosas con referencia a lo que es habitual en el trabajo, ¿no? Cotidiano, ¿ya? Vamos a ver qué tal resulta. Bien, buenos días, vamos a dar inicio. El día de hoy agradecer la participación del doctor Ismael Cornejo Rosselló de Anderas, director regional de salud adjunto. Agradecemos la participación del doctor Guido Ferrer Guanajualpa, del administrador, el economista Francisco Daniel Zuni López, y también del personal del área administrativa de la red de salud Castilla con Desuyos La Unión. En el chat se ha enviado el link para registrar su asistencia. Entonces, ahora mismo damos inicio y el pase le damos al doctor Ismael Cornejo Rosselló de Anderas, el cual nos va a hablar sobre la ponencia Aspectos éticos morales en la gestión administrativa de la red de salud. Doctor, pues, le damos el pase. Buenos días. Bien, muchas gracias. Gusto en saludarlos. Como ya han dicho, vamos a trabajar, espero que unos 40 minutos o máximo 45,
este tema, ¿no? Aspectos ético-morales en la gestión administrativa de una red de salud, ¿ya? Pero para ello hay dos aproximaciones que desde mi punto de vista son sustantivas, importantes, para definir a una persona sana. Una es de Henry Sigerit, que data del 1941, hace unos 80 años, ¿no? Sigerit es uno de los historiadores más importantes que hay de la salud pública, ¿ya? Y la otra es de un grupo de consultores que se suman con la sigla de RIF, es el año 1998. Entonces, fíjense ahí, y los pongo porque tiene mucha relación con lo que vamos a ver ahora, lo que es la moral y lo que es la ética, ¿no? Entonces, Sigerit nos dice que una persona sana es aquella que tiene buen equilibrio entre su cuerpo y su mente. Eso ya viene desde los griegos, inclusive, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, en fin, ¿no? Buen equilibrio, mire, entre el cuerpo y la mente. Y hay ahora toda una eclosión, digamos, una ebullición de investigaciones sobre el cerebro, qué es el cerebro, cómo funciona el cerebro, cómo se estructura, cuáles son, digamos, sus perspectivas, ¿no? Muchos dicen, filósofos, que cuando llegues a comprender el cerebro, recién podrás comprender cómo funciona el universo en su conjunto, ¿no? Muy bien. No están hablando de esa definición en salud que tanto usan acá, que es la persona sana es aquella que tiene buen equilibrio entre qué, ¿no? Equilibrio en el alma, ¿no es cierto? Espíritu, mente, no sé. Acá es cuerpo y mente, ¿ya? Está ajustado a su entorno físico y social. ¿Qué quiere decir ajustado? La palabra ajustado entendemos como que se adapta, digamos, flexiblemente, ¿no? No es una adaptación dura ni rígida, es una adaptación flexible. ¿Qué significa adaptación flexible? Que acepta aquellas cosas que no se pueden aceptar sin hacerlas parte de su propia existencia, de su propia vitalidad, ¿no? Hasta que aproveche el momento de desajustarse, ¿no? De cambiar las situaciones, ¿ya? Controla sus facultades físicas y mentales, muy bien. Puede adaptarse a las condiciones del ambiente normal, contribuye al bienestar de su comunidad con sus capacidades, ¿no? Entonces tiene una actitud alegre hacia la vida, acepta de manera optimista las responsabilidades que le impone la vida, ¿no? Entonces, esa es una persona sana. En el otro lado nos dice Rip que una persona sana es aquella que tiene un cuerpo saludable. Bueno, un cuerpo saludable. Vamos a suponer que algún administrativo de ustedes, por ejemplo, el tesorero, ya. El tesorero es una persona diabética y está en tratamiento por la diabetes. ¿Tiene un cuerpo saludable o no? O, por decir, el jefe de la oficina de personal, ¿no es cierto? Es una persona que está en tratamiento para la depresión. ¿Tiene un cuerpo saludable? ¿No? O, bueno, hay tantas. Ese es un escenario donde yo recuerdo mucho la enseñanza de un profesor de Medellín, en Colombia, cuando estudiaba la salud pública. Él decía que en Colombia la riqueza de ese país la producen los anémicos, ¿ya? Y se la apropian los hipertensos y neuróticos. ¿Y por qué es así? Bueno, el segundo producto de exportación que tiene Colombia y que hace su riqueza es el café. Bueno, y quien siembra y cosecha el café es el campesino colombiano. Y todos los estudios que se han hecho en las comunidades colombianas promedio hemoglobina 8, que son los anémicos, que siembran, cosechan, por tanto producen el café, no serán los dueños, pero son los que hacen posible que el café se ponga pues, en los barcos de exportación, en fin, ¿no? Y ingresen las divisas a los colombianos.
Y cuando llega la plata, llega el presupuesto, ¿quién decide cómo se usa ese presupuesto, cómo se distribuye? El Congreso, en Colombia, los municipios, ¿no? Los ministros, y la pregunta es, ¿qué congresista, qué alcalde no tiene o hipertensión, o es diabético, o es un neurótico, ¿no? De manera tal que la definición de cuerpo saludable es bien interesante, ¿eh? Quizás nos remontemos a la historia de siempre, ¿no? Desde el principio de los comienzos, digamos. Un cuerpo saludable es aquel que todavía responde a la actividad física, ¿no? Que puede hacer las cosas. Que tiene alta calidad de relaciones personales, ¿no? Alta calidad de relaciones personales significa, para mí, una sola cosa, que tiene amigos que le duran toda la vida, ¿no? Sentido y propósito de vida, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es el significado de mi existencia? ¿Qué hago? Autocontrol de las tareas de la vida. Bueno, lo que hago yo es lo que decido hacer, ¿no? Tengo libertad para eso, entre comillas también la libertad, ¿no? Y la resistencia al estrés, a los traumas y a los cambios, ¿ya? Entonces tú eres una persona sana, y una persona sana entonces es una persona que hace buen uso de sus costumbres, ¿ya? Entonces, en el diccionario enciclopédico de filosofía, Ferrater Mora, el argentino, que es el más reputado de los diccionarios que hay, habla de moral en cierto sentido. Moral es el respeto por las costumbres. Y la pregunta es, si uno sigue las costumbres, entonces, ¿de qué consiste ser moral? Seguir la costumbre. ¿Se puede ser moral? Obviamente que sí. ¿Se debe ser moral? Obviamente que sí. ¿Ya? Entonces, en síntesis, la moral es lo justo, lo conveniente, lo adecuado, lo que está conforme al bien. ¿Y qué es el bien? El bien es lo que no hace daño, ¿cierto? El bien es lo que nos satisface un apetito, un deseo, una aspiración, eso es el bien. O sea, nos produce satisfacción, nos hace felices. Además es útil para la sociedad, es una orden o mandato, o de Dios, de instituciones, personas, de la razón, de la conciencia, de la vocación, ¿no es cierto? Entonces, frente a este hecho de la moral, vamos a ver que hay dos grandes corrientes filosóficas que vamos a ver en este rato sobre este escenario de moralidad, ser moral como el adecuado a una costumbre, ¿no es cierto? Y la ética, según también Ferrater Mora, es la doctrina de esas costumbres. Es decir, cómo a partir de los hechos de cómo vive la persona, las familias, cómo viven las personas, uno elabora modelos teóricos y esos modelos teóricos se llaman ética. Entonces, la ética es una ciencia. Se ocupa de, obviamente, los objetos morales en todas formas. El objeto moral es, obviamente, la costumbre. La costumbre en el bien vivir y como vamos a ver la costumbre en la relación con los otros, ¿cierto? Ética de los bienes, ética en el sentido de buscar la tranquilidad de ánimo o la impasibilidad estoica, el desprecio a las convenciones, como puede ser en la escuela antigua de Grecia, de los cirenaicos se llamaba, el placer moderado de los epicúreos, otra corriente ético-moral, los epicúreos, los cirenaicos son corrientes de la antigüedad, ¿no? Ética existencialista es una que está, digamos, en los tiempos contemporáneos, ¿no? Y para ello, por ejemplo, el único imperativo ético posible es el que cada persona, cada cual tiene que decidir por sí mismo, ¿no? En vista de su propia transferible situación concreta. Es lo que va a hacer y lo que quiere ser, puede ser y quiere ser. No hay posibilidad de formular normas morales objetivas fundadas en Dios, la sociedad, la naturaleza, un supuesto reino objetivo de valores y normas, ¿no? Entonces, Emmanuel Kant, que es otro gran filósofo, rechaza toda ética, los bienes, una ética formal autónoma. Entonces, acabamos. Bien. ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Entonces, ahí se elabora una serie de, digamos, de hipótesis
o sea, conjeturas, hipótesis, se arman teorías, se hacen leyes, entonces hay corrientes filosóficas, éticas, ¿no? Que se basan obviamente en los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Hay dos grandes corrientes acá. Paradigmas, digamos, ¿no? El bien común, que es la felicidad, y la autonomía, que da, digamos, primer lugar a la libertad de una persona, obviamente, en medio de otras personas. Entonces, hay la ética del bien común, cuyo paradigma, o sea, su autor, digamos, a quien se recurre siempre es a Aristóteles. Y el texto que uno tiene que leer para entender esto, el bien común, la felicidad, es la ética nicómaco, ¿no? Y en la autonomía, la libertad de unos menos otros, el filósofo referente es Immanuel Kant, ¿no? Tiene otro documento, ¿cierto?, que es la razón práctica, son dos volúmenes interesantes, ¿no? Una está basada en los valores y en otro en la razón. Construir una sociedad justa, cultivar y respetar el sistema de valores de la comunidad que hay, ¿no? El sistema de valores que obviamente va transmutando con el tiempo, ¿no? La vida plena es el sumo bien, es la última razón de ser de las personas. El ideal de excelencia que la propia comunidad establece para las actividades políticas, entonces es una ética sustancialista de esencias, que además la contextualiza en una sociedad en medio de sus valores, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles son los valores que animan el trabajo en la familia saludista, sanitarista, en la familia de administrativos de la salud pública, ¿no? Esa es una pregunta que tenemos que plantear. ¿Cuáles son esos valores? Y de la autonomía, la libertad de uno en medio del otro, la capacidad de pensar y decidir por sí mismo, ¿no es cierto? Eso hace la razón. Es más formalista, es más de procedimiento y obviamente es válida para todos en el mundo entero, ¿no? Es una ética de la imparcialidad que le llaman. Y aquí el principal autor es Immanuel Kant, como decía, con su imperativo categórico moral, que es el deber moral, el deber ser, ¿no? Elegir un orden igualitario y tolerante, respetando la dignidad de las personas, ¿cierto? Aquí hay una cosa bien interesante. ¿Qué cosa es un imperativo categórico? La razón. Obviamente, el imperativo categórico de la razón nos dice que hay normas, reglas impuestas por otro, puede ser Dios, ¿cierto? Puede ser Ministerio de Salud, digamos, Banco Mundial, cualquiera, ¿no? Pues, ¿no? Y que nosotros tenemos que respetar, ¿ya? Entonces, las normas y por tanto nuestros valores vienen de fuera, ¿no? Por tanto, nuestro deber respetar, deber ser, es heterónomo. Nuestra conducta obedece a imperativos ajenos a nuestra propia determinación. Entonces es una norma, una ética heterónoma. ¿Cuál es la ética autónoma? ¿No? Es aquella en que los valores, las normas, son escritas y obedecidas por la decisión de uno ejerciendo su libertad. Entonces a eso se llama una ética autónoma. Una ética autónoma, ¿sí? Entonces, las reglas, ¿no? Las normas, los valores que se derivan de esta autonomía respecto a la heteronomía, autonomía, tienen no ya lo que llaman en la ciencia leyes, sino tienen máximas. Entonces uno mismo se impone esas máximas para comportarse en su comunidad, para ser justo, ¿no? Para, digamos, una máxima, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces esa máxima de uno
se convierte en ley universal. Entonces, esta es la autonomía, la libertad, ¿no? De manera tal que esta es otra corriente ética filosófica, y la pregunta acá que hay que hacer, ¿en qué consiste el ejercicio de la libertad en el campo administrativo de la salud pública, ¿no? El campo de gestión, de gerencia? Entonces, vamos a ver eso. Para eso acá tenemos como normas, valores, en la Ley General de Salud, que las personas todas tienen derecho, yo creo que esto lo conocen ustedes bien, al respeto, ¿no?, de su personalidad, dignidad e intimidad. Lo sabemos todos, ¿no? Alguna persona que está haciendo su colita para ir a pagar en tesorería tiene que respetársele en su persona, en su dignidad, en su intimidad, en su integridad. Así esté vestido limpio, pero con ropa muy pobre, ¿no? A quien está la familia, que espera un paciente, ¿no es cierto?, a un proveedor, a un compañero de trabajo que ha pedido tiene una queja, ¿no?, ante la autoridad, puede ser de personal, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, el respeto. Acá hay una máxima: el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿cierto? Reserva de información, bueno, eso es más para el campo sanitario, ¿no? Pero obviamente, como también en la parte administrativa tenemos el escenario de la asesoría legal, los asesores legales muchas veces meten sus narices donde no deben, ¿no? En la historia clínica, y bueno, y hacen cosas para que haya negocio, ¿no? Quéjate de acá, quéjate de allá. Obviamente eso es más grande y peligroso en zonas mucho más populosas, donde corre más plata, donde hay mucho más aseguramiento, y las compañías tienen que pagar, el error médico, etcétera, ¿no? Entonces ahí no se respeta la reserva de información. Obviamente no hay que ser sometida sin consentimiento, exploración, tratamiento. No puede ser objeto de experimentación jamás si no tiene consentimiento informado. No hay discriminación de ninguna naturaleza. Hay que brindar información veraz, oportuna, completa. Hay que dar esa información de una manera comprensible, ¿no? Se comunique todos los demás. Bueno, ustedes ya conocen esta ley, no vamos a repetirla, ¿no? Pero acá sí. Aquí están los principios, los deberes, fíjense, y las condiciones, ¿no? ¿Ah? Bueno, esto los voy a poner a ustedes para referencia nomás, ¿ya? Porque, ¿qué diferencia hay entre un principio y un valor? Acá la norma dice principio, ¿no? Pero si entendemos lo que es un principio y lo que es un valor, vamos a ver si realmente la norma ha sido escrita por quienes son competentes y tienen capacidades, digamos, cognitivas para poder decir con propiedad las cosas, ¿no? Un principio obedece a una razón lógica, a una capacidad discriminatoria sobre las cosas. Es el entender por causas algo, el comprender por afectos algo, ¿no es cierto? Eso es un principio, ¿ya? Un valor, por el contrario, a diferencia de un principio, no es producto de un acto intelectivo, de un proceso intelectivo de entendimiento razonable. Un valor es un sentimiento mucho más profundo en el que la voluntad de la persona está comprometida, y la voluntad es el dominio del querer, del amar, ¿no?, del comprender por afecto. No tanto el entender por causa, sino el comprender por afecto. Entonces, la pregunta bien clara acá, para diferenciar un principio y un deber: ¿tú darías tu vida por un principio o darías tu vida por un valor? Por ejemplo, el valor de amar a los hijos, ¿no? Por defender a un hijo, uno puede pelearse, etcétera, pero por defender un principio, bueno, uno puede pelear, pero no llegar hasta el extremo de poner en riesgo su propia vida, ¿no? Entonces, la diferencia de un valor y de un principio está en esas dos esferas, ¿no?
en la esfera de la intelectualidad y en la esfera de la voluntad, del afecto, del amor, ¿no? De las pasiones, digamos, ¿no? Entonces, el valor es eso. Entonces, el respeto, que es un principio, un valor. Pues, hay cosas que están en los límites, ¿no? En los límites, ¿ya? Que el respeto. Ya he dicho que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Pero alguien respeta a otra persona porque lo entiende, porque es su jefe en todo caso, o porque le tiene afecto, lo admira, ¿no? Entonces ahí viene las diferencias, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es un respeto, ¿no? El respeto hay que tenerlo en cuenta, la probidad. La probidad es esta norma, es decir, poner de sí todo lo que uno sabe, conoce, ¿no? Eficiencia, hacer las cosas a menor tiempo, a menor dinero, a menor costo. Idóneo, ¿no? Hacer lo que uno sabe hacer, idóneo. Acá tenemos muchos problemas, ¿no? Que hay muchas veces que se pone a personas que tienen capacidades para hacer un tipo de intervención y después lo ponen en otra, ¿no? Es decir, es un problema, ¿no? De la idoneidad es cada quien en su lugar, ¿no? La veracidad es no ser mentiroso, pues, ¿no? Lealtad y obediencia, ¿ya? Justicia y equidad. La justicia es un principio, también es un valor, ¿no? La equidad, dada a cada quien según su necesidad, a cada quien según su capacidad, ¿no? Lealtad al Estado de Derecho, claro, nos interesa el derecho, ¿no? Pero eso, entre principios y valores, ¿no es cierto? Si estamos en el mundo de la ética, nosotros tenemos que tener bien claro principios en el escenario del deber ser, ¿no es cierto?, de la libertad. Valores en el escenario de la felicidad, de la eudamonía, que se llama en griego, el bienestar común, ¿no? El hacer las cosas que se deben hacer por el bien del otro y el bien de uno mismo, ¿cierto? Entonces, eso es ya. Y los deberes son la transparencia, la discreción, el ejercicio adecuado del cargo, ¿cierto? El uso adecuado de los bienes del Estado, ser responsable. La responsabilidad es un tema interesante en virtud a que se es responsable en estricto sentido del término cuando uno se hace cargo de las consecuencias de una decisión, ¿no? Decido, por ejemplo, bueno, decido algún tema complicado, ¿no? Decido, por ejemplo, en logística, decir, a este proveedor le va a dar la buena pro, de hecho, no. Decido de acuerdo a la normativa existente, sí, señor, entonces decidí, ¿no? Y obviamente esa decisión cae bien a unos, cae mal a los que han perdido. Los que han perdido van a protestar, ¿no? Entonces yo tengo que asumir toda esa consecuencia de los que protestan, no tengo que responder a eso. Y si he actuado diligentemente, he actuado con probidad, he actuado con eficiencia, digamos, con integridad, ¿no es cierto? Obviamente no voy a tener ningún problema en enfrentar las consecuencias de mi decisión, ¿no? Responsablemente, eso es responsabilidad. Pero si no he actuado diligentemente, ¿no? Si he hecho trampa, obviamente las consecuencias me van a alterar. Va a tener que seguir haciendo trampa, en fin. Entonces, ese ya es un problema, digamos, que ya no solo es ético-moral, ¿no es cierto? Ya se deriva en un problema legal de falta administrativa, ya es un problema diferente, ¿no? Entonces, su origen siempre está en el escenario del bien, ¿no? Y del mal, ¿ya? Tener interés en conflicto, tener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer uso de información privilegiada, presionar, amenazar, acosar. Estas son las prohibiciones, ¿no? Pero nunca la fruta prohibida ha sido dejada de tomarse, ¿no? No se olviden de edad lleva, ¿no? Esto son las cosas que más hacemos. Esto es lo que más se hace en la administración de la salud. Esto es lo que nos van a sancionar, ¿no?
Ahí está la suspensión, amonestación, multa, resolución. Ya. Entonces, desde la perspectiva ética y la perspectiva moral, en la parte de administración de la gestión pública, hay un tema en común que es donde se juega algunos principios y algunos valores, se juega, y es en el acto de la comunicación. Entonces, acá he preparado unas cositas sobre la comunicación en la administración de la salud pública, ¿no? Para decir que es un problema primero, cuál es un problema administrativo, cuándo decimos que hay un problema en nuestra gestión. Algo dice, ¿no? Cualquier hecho o situación de la realidad que no tiene explicación se convierte en un problema. Esa es la definición más tradicional, ortodoxa, de lo que es un problema, ¿no? Es la X de los problemas de aritmética, de geometría, no hallar la X, ¿no? X es decir, ¿por qué? Hallar una explicación, ¿no? Entonces, eso quiere decir que un problema es tal porque no tiene respuesta. No sabemos a qué se debe, cuál es su origen, su causa. Entonces, un problema siempre tiene una incógnita. Por ejemplo, la enfermedad es algo que no tiene explicación. Si yo no sé por qué, obviamente la enfermedad es un problema, ¿no? Pero si yo la voy a explicar, voy a decir por qué es esto y obviamente voy a saber cómo, ¿no?, responder a ese problema, cómo la enfermedad curarla, ya deja de ser un problema, porque la curo y ya no es problema, ¿no? Ya deja de ser enfermedad. De la persona se curó y ya no está enferma, ¿no? Entonces ya no es un problema. Un problema es cuando no tienes explicación, y si no tienes explicación no tienes tratamiento, no tienes cura, entonces sigue siendo un problema. Ahora, la salud, dice, tiene explicación cuando se dice que se trata de un completo bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad. ¿La salud es un problema? No sabemos, ¿no? A mí me parece que no lo es, pero en fin. Entonces voy a poner acá como ejemplo la anemia, ¿no? La anemia, ¿no es cierto?, tiene una explicación, vamos a poner ahí, cognitiva. ¿Qué quiere decir cognitiva? Quiere decir si nuestra inteligencia, fruto de nuestras capacidades cerebrales, etcétera, ¿no?, nuestra formación, cualquier hecho, no solo la anemia, podemos nosotros describirla científicamente, de manera tal que cualquier otro la describa de la misma manera que nosotros, que pueda decir por qué, explicarla, y que pueda prevenir lo que pasa. Entonces, esa es una explicación, y por tanto la anemia no es problema. ¿A qué se debe la anemia? A que en el alimento no hay la suficiente cantidad de hierro, ¿no? En la sangre no hay la suficiente cantidad de hierro, en el alimento no hay hierro, entonces en la sangre no hay hierro, y por tanto el hierro, que es parte de la hemoglobina no tiene entonces oxígeno y llega poco oxígeno a las células del cerebro, entonces ese es el problema. Entonces falta hierro en la sangre, eso es todo. ¿No es cierto? Ya. Por lo menos un tipo de anemia que es la más frecuente, la ferropénica, ¿no? Entonces, si yo sé qué es eso, ¿qué tengo que hacer? Darle fierro para el chiquito, ya no tiene anemia, ya deja de ser un problema, ya no es un problema, ¿no? Entonces yo le doy sulfato ferroso desde que tiene 6 meses y no hay problema, pues. Entonces, cognitivamente ya no es un problema, ¿no? Ya. Hay otro tipo de anemias que sí serían problemas, ¿no? Necesitan investigación médica, en fin. Pero la que tenemos aquí, que es la ferropénica, no es problema. Entonces, decimos, si es así, hay que decirlo. ¿Por qué sigue siendo un problema? Porque la cantidad de niños anémicos no disminuye y aumenta, y es más. Porque el problema está continuando, está ahí vigente, está presente. Entonces, era un estratégico. La pregunta es, si sé que tengo que darle fierro, ¿por qué no lo doy fierro? ¿Por qué? Ah, caray. Entonces, porque no tengo explicación lógica. Yo puedo decir, bueno, no tiene fierro porque la mamá y el papá son tan pobres que no tienen para comprar alimentos. No, me dicen, no es que no son pobres, si no tienen costumbre de comer hígado, pues, ni comer alimentos ricos, son veganos ya, no comen vísceras.
Ah, caray, puedo decir eso, puedo decir, ah, no, es que le han dado leche de vaca y por eso tenía microhemorragia y por eso es anémico. ¿Cuál es la razón? Entonces, como hay varias y no tengo certeza de ninguna, entonces no tengo una explicación única, valedera, por tanto es un problema estratégico. Pero si yo tengo todas estas y hago todo, no le doy leche de vaca, hago trabajar a la madre, les hago comer, si no quieren comer, pues entonces son veganos y les doy jarabe, ¿no? Les falta y ya está. Entonces tampoco sería un problema. Sería un problema de política de Estado y entonces ya la estrategia se resuelve, se enfrenta ese problema. Entonces no sería, ¿no? Obstáculos, conflictos, ya. Y entonces queda el otro componente. Explicación en función a lo que no debe ser. Es decir, lo que es no debe ser. O sea, la anemia que es no debe ser anemia. No debió ser. No debería ser en el futuro tampoco. Entonces, ¿a qué se debe? Entonces, entramos en el terreno ético de los valores, del bien común. Valoramos al niño, no lo valoramos desde que recién nace en nuestra cultura, ¿no? Entonces estamos entrando en un escenario del bien común. Y aquí, o de la justicia, la libertad, ¿no? Porque un niño a la edad de 6 meses, pues no tiene voz ni voto. Lo único que puede hacer es chillar y llorar nomás, ¿no es cierto? Batallar y bueno, si no le hacen caso, no le hacen caso. Pues. Yo conozco acá familias en Arequipa que a sus niños de 7, 8 lactantitos, ¿no? Para irse una fiesta de noche les dan su sedante fenobarbital para que se duerman, ¿no? 12 horas seguidas o 18 horas seguidas que no molesten la paciencia, ¿no? Pero esas cosas de la vida real, ¿ya? Ahora, yo les decía, en este escenario, los valores se comunican. Entonces, aquí tenemos un punto central en la administración de la salud pública. ¿Cómo nos comunicamos, no? Y entonces ahí tenemos un vacío y además tenemos nosotros una serie de tensiones y de conflictos en ese hecho de comunicarse, ¿no? Y ustedes conocen perfectamente bien cómo es este proceso de comunicación, ¿no? Hay un emisor, un receptor, elabora un mensaje que lo mete por un medio, un canal, ¿no? Y que del emisor llega el mensaje al receptor, ¿no? En la administración tenemos el escenario de la compra de bienes y servicios, el manejo del presupuesto, ¿no es cierto? Tenemos la relación con la población, tesorería, tenemos la relación de las autoridades directivas con el personal que es profesional y es administrativo también. Es todo un escenario bien complejo ahí, ¿no es cierto? Pero ojo, acá hay una cosa importantísima. El emisor elabora su mensaje teniendo un polo de referencia. Eso lo hace en un código, ¿no? El gerente usa un código. El jefe de la oficina personal usa un código. ¿Ya? El que recibe tiene que decodificarlo. Pero esos códigos tienen polos de referencia histórica, de referencia, digamos, conceptual, ¿no? De referencia, digamos, incluso hasta geográfica, antropológica, cultural. No es lo mismo los polos de referencia, digamos, de una población que viene a solicitar a un centro de salud, digamos, una campaña, etcétera, que la persona que está formada en una universidad, que es el profesional o el administrativo, que es el economista, o el contador público, o el abogado, ¿no? En fin, administrador, ¿no? Y sus polos de referencia no son los mismos. Entonces, los lenguajes que se codifican son un problema, ¿eh? Acá tenemos eso. Acá tenemos lo mismo. Ese polo de referencia dice que se identifican a través de valores, creencias, objetivos. No todos tienen el mismo objetivo, ¿ya? Igual son diferentes objetivos. Entonces ahí se produce lo que llaman el ruido, el contexto de la situación, y ahí generan problemas ético-morales bien importantes. Y acá tenemos otra situación, ¿no? ¿Ya?
Otra situación. Cuando dos personas se comunican, aquí en realidad yo soy una persona que comunico y aquí alguien que me está escuchando, ustedes son tú, la otra persona, dos en diálogo, ¿no es cierto? Pero podría ser yo y tú, somos dos, pero acá hemos puesto 3 yoes y 3 tú. ¿Qué significa? Primero, yo elaboro un mensaje en términos de cómo creo, cómo me imagino que el interlocutor me ve a mí. Me están mirando ahora como sugerente, me están mirando como, bueno, ¿ya? Como profesor, como maestrista, como fuera, me están mirando. Entonces yo me imagino cómo es eso y en función de eso hago un mensaje. Pero en ese mensaje también puedo yo decir quién soy yo, cómo me quedo a mí mismo yo. Yo me veo a mí como sugerente, me veo cómo me veo yo y en función de eso también hago mi mensaje. Y una cosa es lo que creo que son, como me ven a mí, cómo me veo yo mismo y cómo en realidad yo soy. Eso me dicen los que me ven, cómo en realidad soy. No siempre uno se ve a sí mismo como es, ¿no? Entonces ahí hay tres personas. Y lo mismito sucede con mi interlocutor. Mi interlocutor me debe escuchar en función de lo que él cree que soy, ¿no? En función de lo que él cree que es, y en función de lo que él se mira a sí mismo como estudiante o como fuera, ¿no? Entonces la comunicación es un proceso de la más alta complejidad, ¿ya? ¿Cuántas personas pueden llegar a hablar para entenderse, comprenderse cuando se trata de tuyo? Aquí tenemos 6 personas, ¿no? 6 personas. La idea que tengo de mi interlocutor, la idea que tengo de mí y la idea en la que realmente soy, la idea en que, ¿no? La idea en que me manifiesto, ¿no? Tal como soy, ¿ya? Entonces esto genera una serie de vacíos, ¿ya? En el entendimiento. Y entonces surge un problema común, es decir, del no entendimiento, de la no comprensión, y por tanto, ¿no? Entenderse con alguien sobre algo, comprenderse con alguien sobre algo, se va a tornar en complejo, ¿no? Y estos son uno de los temas más difíciles de manejar dentro de la administración pública de la salud, ¿no? Es decir, cometo muchos errores porque no entendí o no comprendí, ¿ya? Y entonces hago cosas que no debería haber hecho, pero tampoco porque tenga una responsabilidad mayúscula en eso, simplemente porque no entendí, no sé de las causas, no comprendí, no desarrollé ningún aspecto. Entonces acá mi pregunta ética, moral es, para comprender lo que hago, ¿no es cierto? Para comprender lo que hago, tengo que tener afecto, cariño por lo que hago. Y entonces, el gran problema ético-moral que yo veo, que en la administración de la salud pública no tenemos cariño por lo que hacemos. Simplemente estamos haciendo las cosas porque es la rutina, porque es lo que se debe hacer, es lo que se espera, ¿no? Que se haga. O en su efecto, porque, bueno, tenemos que cumplir porque hay una jefatura, y, bueno, la jefatura nos va a evaluar, y nos va a evaluar mal, y entonces para no tener esos problemas, estamos ahí, ¿no? Entonces hay una especie de desafecto, de desamor. Por tanto, eso no nos hace personas morales ni éticamente valiosas. Y esto es como un denominador en la administración de los tiempos contemporáneos, de los actuales tiempos, en la gestión sanitaria, ¿no? En la gestión sanitaria. Y por otro lado, bueno, este es el hecho de la comunicación. El comprenderse con algo, con nadie, es a través de lo que uno hace. Uno se entiende, se comprende a través de lo que uno hace. Y para comprenderse es necesario, es indispensable que exista este mundo del significado, de lo valioso que es alguien, valioso que es algo para una persona. Por tanto, la comprendo y por tanto me comprometo y por tanto actúo en bienestar, actúo por el bien del otro, ¿no es cierto?
este es el escenario que desde mi punto de vista uno tiene que valorar, tiene que evaluar, ¿no? ¿Ya? De manera tal que este es el punto que quería plantearles al cómo reflexionamos sobre este tema de la comunicación. Al respecto hay toda una teoría, por ejemplo, desde John Searle, en fin, el más claro es Habermas sobre lo que llama él la ética en el discurso, o la acción comunicativa que desde mi punto de vista en el campo de la salud, eso debería sembrarse tanto en los profesionales de la salud como en los administrativos, no más en los administrativos que tienen un trabajo mucho más abstracto, mucho más, digamos, que a veces aparentemente no se le ve su conexión con una persona enferma, con una persona sana, con una familia sana, una familia enferma, ¿no? Pero es indispensable el trabajo. Entonces, todo está integrado en una totalidad concreta, ¿no? Justo me he demorado 45 minutos, 43 creo, ¿no? Ahora si tienen preguntas, comentarios, con mucho gusto, ¿ya? A ver, Susan, ¿alguna pregunta, Susan? Bien. Más sería un comentario, ¿no? Frente a los diferentes normativas de lo que es la ética en el sector público, se ha podido observar que el personal desconoce en el sentido de que no le toma importancia, ¿no? O no es considerado importante. Y por allí justamente es la debilidad en el desenvolvimiento de nuestra labor. Como personas naturales, también tenemos principios, pero también esos principios, la misma persona permite que sean rotos a través de la conveniencia que ésta quiere para poder lograr o alcanzar algunos objetivos propios. A lo que usted refiere, doctor Ismael, qué importante es establecer individualmente cada persona estos aspectos éticos en su vida personal, ya que va a permitir que nuestra labor en el área que estamos sea desarrollada de la mejor manera y tener resultados a favor, en este caso sería de los usuarios, y también a favor personal. Ese es mi comentario, doctor Ismael. Que participe el doctor Piero. No está presente el doctor Piero, ha promovido la ética y no está. A ver, Jesús, acá parece que había un audio. Mi audio parece que ya no me escucha. A ver. Buenos días. Yo te escucho bien, amigo. Doctor Piero, a ver, una opinión para terminar ya la reunión. Buenos días, doctor Ismael. En sí, una interrogante que no he podido comprender de alguna manera, forma Hola. profunda. ¿Me Quisiera escuchan? saber sobre la... ¿Aló? Sí, Doctor ¿no? Ismael, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Doctor, continúe. Ya. Va a estar haciendo ahorita abajo yo. Termino acá en 10 minutos abajo. Buenos días, doctor Ismael. Hola, te escucho bien, sí. ¿Cómo está, doctor? Quisiera saber, o no he entendido muy a profundidad, en cuanto a la ética, ¿existe un tipo de colisión con los valores? ¿Podríamos decir que existe un cierto grado de colisión entre uno y otro? Mira, estamos en un escenario donde ya Nietzsche lo previó, transición o transmutación de valores, ¿no es cierto? Por ejemplo, el valor de respeto y respeto a los padres, que era desde la época victoriana, siglo XVIII, XIX,
parte del 20. Ahora ya no es, digamos, tan tajante. Los hijos respetan a los padres. Ahora los padres tienen que respetar a los hijos y los derechos del niño están teniendo mucho más vigencia que el respeto del niño al padre. Entonces, estos son escenarios de transmutación. Hay en algunos casos colisión, ¿no es cierto? Pero las colisiones de valores se dan cuando hay posturas ideológicas, ¿no? Ideológicas como neoliberalismo y como el social, digamos, marxismo, ¿no es cierto? Neoliberalismo o como el estado de bienestar, en cual los valores, por ejemplo, el valor del egoísmo para generar riqueza, ¿no es cierto? El valor. O sea, ver el dinero como algo bueno, ¿no? En el neoliberalismo y en el socialismo, ver más la solidaridad como un valor mucho más potente que el egoísmo. No niega el egoísmo, pero la solidaridad es más potente, ¿no es cierto? Pero no es contradicción, sino que son las dos caras de una misma moneda, ¿no es cierto? Que dependiendo del contexto social, ideológico, político, económico, uno tiene más peso que el otro. Pero a la vez los valores sí están entrando en transmutación, ¿no? Una vez yo tuve una discusión acá en ese sentido. Me decían que hay valores que ya no son valores, no hay valores, ¿no? Sino, ¿qué sería? No sería la persona humana sin valores, no existe, ¿no? No existe en realidad, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con gusto? ¿Comentarios? Doctor Cornejo, le agradecemos su ponencia, ha estado muy interesante, esperando que poco a poco pues esto vaya cambiando la actitud de los trabajadores. Le agradecemos. Muy bien, Guido, gracias. En la tarde nos vamos a las 3 para hablar con profesionales de la salud. La presentación es diferente, no es la misma, ¿ya? Bueno, ya, doctor, muchísimas gracias. Susan, bien. Termina la reunión. Ni hablar. Un saludo a todos, gracias. Gracias, doctor Ismael. Bueno, con todos los presentes, por favor, en el chat se les ha puesto el link de asistencia para que ustedes puedan ingresar sus datos. Entonces, por favor, se les va a dar 5 minutos para que puedan ingresar sus datos al link que se ha puesto en el chat, por favor. Antes de cerrar la sala Zoom. Mientras de repente estén llenando su asistencia, doctor Ismael, ¿qué tal? Buenos días. No sé si podemos hacer una pregunta más. Por supuesto, estoy acá escuchándoles bien, dime. Doctor, usted habló un poco de los paradigmas y cómo podríamos ser ante la resistencia al cambio, ¿no? En el caso de los trabajadores. ¿Qué podemos hacer ahí, doctor? Hay toda una teoría. Tiene 6 enfoques, como, digamos, introducirse en el cambio, ¿no? El más importante de ellos, que el cambio nunca debe venir de fuera de nuestra organización, tiene que surgir dentro. Ahora, para que surja dentro, tiene que haber un núcleo animador, un núcleo que vaya irradiando con energía nuevas ideas, nuevas actitudes y nuevos actos, ¿no es cierto? Entonces, esas son las primeras condiciones del cambio. El cambio no se impone de afuera, ni se impone, pues, a no ser que sea una revolución, ¿no? Pues la revolución también pues, tiene un problema, ¿no? Un problema grande, ya tenemos la historia de las revoluciones, ¿no? Los procesos son siempre maduran lentamente, y están ahí, y cuando vienen de adentro tienen la otra condición que es la sostenibilidad de los nuevos procesos, ¿ya? La sostenibilidad. Y obviamente la mejor manera de vencer la resistencia al cambio es teniendo a los que se resisten, bueno, un poco estratégicamente del lado, ¿no? Es decir, atraerlos en vez de combatirlos, ¿no? No los combatas, no los destruyas, no los pisotees, porque peor es. Más bien trata de atraerlos a tu lado, ¿no? O de neutralizarlos de alguna manera con afecto, ¿no? Entonces, entonces tú vas disminuyendo la resistencia al cambio y los enemigos del cambio, ¿no? O sea, la confrontación
Y tenemos acá ejemplos concretos, ¿no? Como la confrontación al doctor Puya, que fue gerente regional acá, pese a que algunos le aconsejamos que no se confronte tan ferozmente, ¿no? A durar 4 meses, 5 meses creo de gerente, ¿no? Porque así es, no sirve. Entonces, hay que ser, digamos, muy comprometido con las nuevas ideas, las nuevas actitudes. Acá la actitud es lo sustantivo, la actitud es lo que jala al cambio, la actitud es lo que conmueve a las personas. ¿Qué es la actitud? La actitud es mi capacidad para estar en un estado de ánimo tal que incluso en la derrota yo estoy, digamos, sereno, tranquilo, no me notan a mí ni desesperado, ni angustiado, etcétera, ¿no? Entonces, esta es alguna manera de ir enfrentando las resistencias a la hegemonía y los valores, ¿no? ¿Ya? Hay valores que están, por ejemplo, en las 3 religiones más grandes, está en el cristianismo, está en los musulmanes, en el judaísmo, ¿no? En el judaísmo está, en el hinduismo, es el amor al prójimo desconocido, es el rechazo de las injusticias, ¿no? La solidaridad. Esos son valores eternos, ¿no? Que obviamente alguna vez estamos perdiendo un poco, ¿ya? Si quieres conversamos otra vez, te preparo algo sobre cómo vencer, cómo introducir el cambio en una organización, ¿no? Gracias, doctor. Sí, la verdad que sí, sería interesante hablar más de este tema. Ya, listo, vamos a ver entonces, ¿ya? Ni hablar. Bueno, doctor Ismael, agradecerle por su Ya, listo. participación. Un abrazo entonces, ¿ya? Agradecer a los compañeros del área administrativa. Damos por finalizado la ponencia. Doctor Ismael, esperamos a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Permiso. Buonasera.